La semana pasada tuve la oportunidad de participar de, de convidado de piedra, en realidad, pero convidado al fin, de un diálogo entre varios teólogos muy importantes de Estados Unidos que hablaban sobre la actual situación cultural en la que nos encontramos, en la que prácticamente eh, nos encontramos con una generación nueva que ve las normas y las disciplinas de la fe, de la religión, vinculadas a la religión, sea cualquier denominación cristiana, como verdaderas imposiciones y como muestras de un Dios eh, impositivo, abusivo, que está pendiente de imponer su voluntad antes que cualquier otra cosa. Y por tanto, de que la religión vista como una realidad intolerante y opresiva. Y esta es una experiencia que nosotros los católicos encontramos muchas veces en personas incluso de nuestro entorno, personas cercanas a nosotros que consideran que nuestra adhesión a nuestros principios de fe es una forma de esclavitud, que nosotros hemos decidido atar, amarrar, asfixiar nuestra vida, ¿no? Y hemos decidido dejar todo lo agradable y atractivo que tiene el mundo por seguir unas ideas extrañas que nos alejan de la alegría, de la diversión, del entretenimiento o del, entre comillas, disfrutar la vida. Y esta es una percepción equivocada, pero como hablaban estos teólogos, entre los cuales, como digo, estaba de convidado de piedra, porque son teólogos de una enorme talla, y yo no soy teólogo, ni siquiera soy teólogo, no, si lo fuera no sería de una enorme talla. Estos teólogos tuvieron un diálogo muy importante donde señalaban la importancia de recuperar en la tradición de la Iglesia lo que San Agustín de Hipona, el gran teólogo y evangelizador, llamaba la narratio en latín, ¿no? ¿Y qué cosa es la narratio? Ya el término nos insinúa algo. Se trata de recuperar el valor de la narración, es decir, dar cuenta de nuestra propia fe y de la razón por la cual hemos escogido llevar la vida que llevamos, porque hay toda una historia detrás. Recordemos que San Agustín decide concluir su vida con una gran narración, ¿no? Escribe hacia el final de su vida sus confesiones, que son su autobiografía y que explican todo su camino personal, emocional, existencial, filosófico, de pensamiento, las profundas contradicciones, el apego a lo mundano y a lo carnal, las confusiones teológicas, la ayuda fundamental del gran San Ambrosio de Milán, que lo dejaba entrar en su casa de puertas abiertas a ver su biblioteca y leer los textos que quisiera. Y finalmente el momento de su conversión, cuando escucha en el jardín aledaño a donde él se encuentra estos niñitos que él considera que probablemente fueron unos ángeles, que le decían tole leye, repetían como jugando, tole leye, toma y lee. Y él tomó, leyó las escrituras, se encontró con el pasaje de San Pablo y su llamado a la conversión, y el resto es historia. El Señor nos concedió a uno de los grandes faros teológicos de la historia de la Iglesia, a una de las luminarias centrales de la propagación de la fe, ¿no? Y el ejemplo de San Agustín y la explicación que San Agustín hace de la importancia de tratar de explicar a la gente la razón por la cual tomamos las decisiones que hemos tomado en nuestra vida
y para que no solamente tengamos una explicación, sino sobre todo para que seamos capaces de invitar a otras personas a seguir el camino del Señor, no el mío, sino seguir el camino del Señor. Es justamente la capacidad de presentar la fe como una narración, como un cuento, si quieren ustedes. No en el sentido negativo de algo que no es verdad, de una ficción, sino como de algo que acontece en la historia, de algo que acontece personalmente, de algo que me ha pasado a mí, no de un conjunto de normas y de leyes que están flotando. Y el mismo, uno de los teólogos, tenía una reflexión muy interesante sobre el libro del Deuteronomio, ¿no? Señalaba cómo los mandamientos los establece Dios cuando los leemos en la Biblia, después de leer 39 capítulos sobre la creación de Dios y el poder de Dios para liberar a su pueblo de la elección de Abraham, de Isaac, de Jacob, luego de Moisés, y cómo las normas vienen como consecuencia de una experiencia. Las normas de no desear una mujer ajena viene después de que hemos visto a lo largo de la historia de Israel la catástrofe que significaba cuando alguno de los patriarcas se metía con una mujer que no era la suya, y las consecuencias de eso en la historia. Entonces, las normas terminan siendo una consecuencia natural de una vida, de una experiencia, ¿no? Y otro teólogo, comentando en la misma dirección en esta conversación que fue una sobremesa, entonces estábamos sentados en una terraza, yo enanito en una esquina, escuchando y viéndome profundamente edificado con esta reflexión por lo cierto que era. Uno de los teólogos comenta justo cómo cuando en el libro del Deuteronomio le preguntan a los patriarcas, cuando nuestros hijos nos pregunten por qué cumplimos con estas leyes, ¿qué les diremos? Y es interesante cómo la respuesta de los patriarcas no es una respuesta que dice porque yo lo he dicho, o porque tus padres te lo dijeron, o porque tus abuelos te lo dijeron, o porque Dios lo dijo y lo escribió sobre una piedra. No. La respuesta de los patriarcas es: cuéntales cómo éramos esclavos en Egipto y Dios, con brazo poderoso, nos liberó del faraón y nos hizo cruzar a pie seco el Mar Rojo. Y cómo nos liberó de la persecución y nos trajo a la libertad, nos derrotó a los que querían destruirnos con su fuerza y con su intervención, y nos trajo a esta tierra donde manan leche y miel, y en esta tierra nos la dio para que nosotros viviéramos felices. Y para eso nos dio unas normas, para que viviéramos felices. Entonces, ¿cómo incluso en el Antiguo Testamento, en el mismo libro del Deuteronomio, que solemos verlo como el libro de las normas, ¿no?, hay esta explicación que los padres dan a los hijos, porque tus hijos, los hijos de los hijos, no van a haber sido testigos de estas obras grandiosas de Dios. Pero para que ellos se entiendan, tú vas a tener que narrárselas. Tú vas a tener que ser el portador de la narración. Y me pongo a pensar cuántas veces muchos malentendidos de personas que le temen a la fe y le temen a las personas que viven la fe, porque lo consideran personas que están regidas por una normatividad inflexible, muy dura, ¿no? Y no entienden que en realidad nosotros hemos asumido los preceptos del Señor para vivir en la libertad después de haber experimentado nosotros mismos la liberación.
Y cada uno de nosotros en su historia de adhesión al Señor tiene una historia de la propia liberación. Algunos ya nacieron en el seno de una familia católica con una predisposición católica, una predisposición al recogimiento, al servicio. Me pongo a pensar en la futura beata Chiquitunga de Paraguay, una vida tan hermosa, tan limpia, desde pequeñita, tan dedicada al Señor y luego dedicada al Carmelo, a la contemplación. Otros hemos seguido una vida muy distinta, una vida alejada de Dios en la adolescencia, en la juventud, y hemos encontrado al Señor más tarde. Algunos fueron criados católicos, se apartaron de la fe y volvieron por un proceso a veces lento, otros por un proceso rotundo, porque asistieron a un retiro, pero en ese retiro vieron algo, descubrieron algo, fueron tocados por el Señor. Entonces, todos tenemos en el fondo una historia que contar. Y para tratar de hacer entender a la nueva generación que tiene una resistencia que ya se veía en el antiguo pueblo de Israel, ¿por qué tenemos que cumplir con estas leyes? ¿Por qué tenemos que seguir con estas normas? Son opresivas. No entendían. No, son fruto de la liberación. Son fruto de lo aprendido a través de la historia. Yo no hago las cosas que no deseo hacer, porque ya he visto que brillan como oro y saben como excremento. Entonces he aprendido, es mi vida. Y eso es lo que quiero compartir. Y por eso vivo como vivo. Y por eso en la catequesis hay que recuperar, como señalaban estos teólogos a los que pude acompañar, la necesidad de esa narración, de esa narratio agustiniana de San Agustín, y cómo en la catequesis hay que contar la historia de Jesús, la historia de amor de Dios para con su pueblo a lo largo de todo el tiempo, y cómo el Antiguo lleva al Nuevo Testamento y esa historia de amor llega a su plenitud con Jesús. Pero nosotros en nuestro propio testimonio personal, cuando nos preguntan, oye, ¿tú crees en esto? ¿Tú practicas esto? ¿Tú en vez de disfrutar tranquilo los domingos vas a misa? ¿No? Porque es un precepto, es una ley. No, no entienden que nos mueve el amor y la alegría. Nos mueve la convicción. Y podemos narrar esa historia para que las personas que la ven, para que las personas que nos escuchen, entiendan la historia, la narración que hay detrás y la alegría por la que nosotros cumplimos con las obras que cumplimos. Que tengas un buen día.